todo leyendo Hechos capítulo 15. Vamos a leer harto. O vamos a ir leyendo de a poco mejor, porque si no se me van a ir mareando. ¿Ya? Acuérdense, recuerden con su cuadernito, con su lápiz. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. ¿Hicieron sus devocionales? Parece que duró poquitito, sí, porque y de repente. ¿Qué vamos a hacer con el Hugo? Juicio caerá sobre Hugo. ¿No? ¿Cómo está durmiendo la Fernandita? ¿Está bien? ¿Bien? Excelente. ¿Y la Carlita Truco? ¿Está bien? ¿Están compartiendo el mismo colchón? No. Entonces lo usan de cabecera. Ya. Ok. Hechos capítulo 15. ¿Lo encontraron? Sí. Ya. Versículo 1 en adelante dice así. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ahí se fueron casi a las manos estos locos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hasta ahí vamos a llegar. Quédense en Hechos 15 y vamos a ir desarrollando un poquitito hasta donde el tiempo nos dé. El tema de hoy es presbiterianos, pactales y confesionales. Uno de los credos que confesamos nosotros, bueno, lamentablemente yo debo asumir un mea culpa que no lo hemos hecho en Cristo Rey, en Maipú lo hacíamos, ¿se acuerdan? En Maipú confesábamos el credo apostólico. ¿Cuántos de aquí se saben el credo apostólico? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, o católica, está bien, o católica, pero no católica romana, que es distinto. Católico, universal. No católico romano. ¿Somos católicos? Sí. ¿Somos romanos? No. ¿Somos reformados? Sí. ¡Aleluya, hermano! ¿Ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya que el Raúl me echó a perder el rezo. Me rompió la comunión de los santos el Raúl. Ahora, nosotros somos una iglesia confesional. Cuando decimos que somos una iglesia confesional, no solamente estamos diciendo que repetimos o rezamos, rezar viene de recitar por si acaso, o rezamos, o repetimos, o declaramos, o anunciamos, o confesamos al unísono un conjunto de verdades, de postulados, de declaraciones, sino que nosotros nos estamos internando y nos estamos conectando con la historia misma de la iglesia. Nosotros estamos asumiendo que nuestra identidad no nació cuando Cristo Rey se fundó, hace como 30 años atrás. Ni tampoco nació en 1973 cuando la PCA, la Iglesia Presbiteriana en América, se separó de la PCA USA y la PECUSA por ser liberal. Tampoco nacimos cuando en 1643 a 1648 se sustancian los estándares de Westminster. Pero imagínense cómo estoy retrocediendo. Tampoco nacimos en 31 de octubre de 1517 con Martín Lutero, cuando clavó las 95 tesis. Ni mucho menos con los prerreformadores como Hughes, Savonarola, Wycliffe, los valdenses o los lollardos. Tampoco nacimos con San Agustín en el siglo V. Tampoco nacimos en Pentecostés.
Nacimos esencialmente desde el cielo, porque Dios nos hizo nacer de nuevo. La iglesia tiene sus orígenes en el cielo, pero tiene un impacto histórico, se mueve y se desarrolla en la historia. Por eso cuando a ti te digan, es que tú eres protestante, tú vienes del siglo XVI. No, el siglo XVI fue un evento, un hecho histórico que marca mi vida y me ayuda a asumir y a enriquecer mi identidad. Por ejemplo, querida Jesús, ¿cuándo nació usted? El 12 de enero. Pero ¿el 12 de enero de qué año? Del 94. No obstante, tu vida se fue enriqueciendo con un montón de experiencias que empezaste a vivir, ¿cierto? Como por ejemplo, tu primera entrada al kindergarten o al jardín infantil. Te marcó, no sé si entraste llorando, te pegaron. Cuando te sentías toda cocoroca, cuando terminaste tu enseñanza básica, y ahora eres de media, primero medio, wow, qué top. ¿Te marcó eso? Te marcó también. Fueron enriqueciendo tu vida, experiencias preciosas que fueron agregando a tu vida más y más identidad. Más y más tu personalidad fue progresando, fue nutriéndose de muchos eventos. Así pasa con nosotros. Hay iglesias que pretenden no reconocer credos. Por ejemplo, dicen, sin credos, sin confesiones, sin libros, sin fórmulas, sin doctrina. Sin embargo, están cometiendo un serio error, porque se están cortando, están extirpando la riqueza de que muchos otros cristianos pudieron haberles entregado y otorgado en el pasado. Nosotros como presbiterianos nos conectamos, ni siquiera solamente con las raíces protestantes, sino con los primeros cristianos de los primeros siglos. Aquí nosotros nos encontramos con el credo apostólico, por ejemplo. Lamentablemente no se ve mucho, pero ese banderín refleja lo que recité hace un rato atrás del credo apostólico. Pueden ver bien la imagen. Por ejemplo, es una bandera color marrón, es un banderín. Y en ese banderín, por ejemplo, tenemos ahí una cruz, pero también con una especie de ancla que habla de nuestra fe, de que estamos anclados a Cristo, que pertenecemos a Cristo. Si se dan cuenta, cada símbolo está dentro como de una especie de ventanita que habla de las catacumbas, de los primeros cristianos mártires que hacían sus cultos, sus servicios cristianos, sus renovaciones del pacto, el día del Señor en las catacumbas, en los cementerios. Hermanos tuyos, hermanos míos, gente que dio su vida y derramó su sangre. Después tenemos, por ejemplo, el pez. ¿Quién sabe? ¿Alguien aquí tiene un tatuaje de algún pez? A ver. ¡Juicio caerá! A verlo. ¿Dónde lo tiene? ¿Se puede mostrar o no? ¡Ay, qué hermoso! Venga para acá, venga, rápido, venga. Venga para acá. Venga. Es el ictus, ¿cierto? Ya. Para allá, muéstrelo. Ese es el ictus. Solamente los papás tienen permiso, les pueden dar a ustedes permiso para tatuarse, Tienen que pedirle permiso a los papitos. Sí, dependen de los papás. Este pez, ¿sabe lo que significa? Significa ictus, e ictus significa pez en griego. ¿Por qué? Porque descubrieron los primeros cristianos que era un acróstico. Vaya, muchas gracias, nuestra modeloca. Los primeros cristianos descubrieron, sí, que podía funcionar como acróstico. ¿Por qué? Porque el ictus, cada letra es el comienzo de la siguiente frase. Iesus Christos Theos Huios Soter. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces, como eran perseguidos a fines del siglo I, en el siglo II, en el siglo III y parte del siglo IV, por ejemplo, se encontraban los cristianos, entonces uno tenía cara de canuto, en la playa, iban caminando y dicen, ese tiene cara de cristiano. Y el otro también dice, tiene cara de cristiano. Pero no le puedo preguntar si es cristiano, porque en una de esas no es cristiano, entonces me denuncia. Si le digo, hola hermano, chócale, Maranata, Cristo viene. Y si no es, me va a denunciar y voy a terminar en el circo romano, ¿cierto? Voy a terminar alumbrando los jardines de Nerón. Entonces, ¿sabes lo que hacía?
Le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué andas diciendo? No, ando mirando, respirando el aire puro de la playa, ando mirando, sí, qué bonito. Sí, entonces el otro le hacía así como que con el pie, así, le hacía el dibujo así como así, mirando así, y como que le dibujaba, y le dibujaba la mitad del pescado. Esa figura, pero le dibujaba la mitad. Entonces el otro así, sí, claro, oh, sí, qué bonito, venía cacha la gaviota, así, pa, y terminaba así, pa, y terminaba de hacer el pescado. Y se quedaban mirando y decía, dame tu Facebook, Maranata. Ven, Señor, el Señor viene, somos hermanos. Porque tu confesión es la misma confesión mía. Jesucristo es el Señor. ¿Ya? Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para salvación, con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para la justicia. Ok, la Escritura entonces también nos llama a confesar. Y la confesión más cortita que tenían los cristianos era Jesucristo es el Señor. Y lo confesaban. Después se empezaron a redactar estos credos que eran fórmulas como con mayor contenido. Pero eso iba hablando de sus experiencias. Todo esto se fraguó en momentos difíciles, en momentos críticos, donde ellos tuvieron que luchar. Por ejemplo, hoy día cualquiera que diga, creo en Dios Padre, todo poderoso, se para en el Paseo Humada, ¿cierto? Aquí en una playa, aquí en el Tao, en el Quisco, en el Algarrobo. Creo en Dios Padre, está loco. En la época de Roma, o en la época cuando los judíos perseguían a los cristianos, era muerte. Era revolucionario, era subversivo, era contra el imperio. Era una herejía para los judíos, porque estaba diciendo que Cristo era Dios. Y por algo los judíos mataron a Cristo. Y era subversivo revolucionario, y era generar una división en el Estado para los romanos, porque estaba diciendo que Cristo era el Señor, solamente el emperador era el Señor. Entonces, esto habla de la riqueza, de donde nosotros pertenecemos. Por eso cuidado con aquellos cristianos que dicen, no, yo no quiero en credos, en confesión, sin denominación. No, yo no tengo credo ni confesiones. No, esas iglesias yo las llamo iglesias ahistóricas, iglesias sin historia. Iglesias que ¿saben cuál es el problema? Que tienen que volver a descubrir la rueda. Tienen que volver a inventar la pólvora. Nosotros no. Nosotros ya vivimos y aprendemos de la experiencia de iglesias de los cristianos del pasado. Y por lo tanto recogemos todo lo que ellos vivieron y aprendemos nosotros. Acá tenemos otro caso, el símbolo niceno. El símbolo niceno, este fue el credo niceno, que nace en el 325, empezó a sustanciarse. ¿Saben por qué lucharon estos primeros cristianos? Estos cristianos ya estamos en el siglo IV, en el 325. Ellos sacaron este credo para defender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Habían tipos dentro de la iglesia también, se me había olvidado, el credo apostólico también, no solamente combatían a los enemigos de afuera, sino herejías que estaban metiéndose dentro de la iglesia. Por eso declararon el credo. Dígame. ¿Por qué está la cruz invertida? Buena pregunta. Lo que pasa que ahí teníamos el tatarabuelo de Ozzy Osbourne, entonces, no. La cruz invertida. Mira, aleluya, qué buena tu pregunta. Aleluya. Era un símbolo cristiano. Hermanos, recuperen su arte, recuperen su simbología. La cruz invertida era la señal de los mártires cristianos, porque Pedro, cuenta la historia, que no quiso morir como su maestro, sino que él pidió morir crucificado boca abajo. Entonces habla de que aún ni en la muerte, ni nuestra muerte es meritoria, ni nuestra vida como mártires, ni aunque me torturen ni me desollen vivo por confesar mi fe, ni eso me hace merecedor del cielo, tan solo los méritos de Cristo. Entonces Pedro con eso estaba diciendo, ni siquiera mi muerte es meritoria en sí misma. Entonces era el símbolo de los mártires cristianos. Imagínense. La cruz invertida. Por ejemplo, hoy día, yo digo arco iris. ¿Sinónimo de qué? Arco iris. El lobby gay, el móvil, ¿cierto? El orgullo gay. Pero ¿y en la Biblia qué es un arco iris? ¿Qué es lo que es el arco iris? Entonces, imagínense si yo me pongo a predicar
un día domingo en la mañana y me estampo un arco iris. ¿Qué van a pensar los hermanos? ¿Que el pastor qué le pasó? ¿Ah? Pero no, yo con el arco iris puedo confesar que Dios sostiene esta tierra y que Él es fiel con nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos rescatando nuestra confesionalidad, porque somos una iglesia histórica. Y de ahí viene el término iglesia histórica. ¿Por qué somos una iglesia histórica? No porque hayamos nacido, porque todas las iglesias son históricas, pues todas las iglesias nacieron en la historia. Aunque sea una iglesia que fue fundada hace un mes, hace una semana, hace un día, está dentro de la historia, es histórica. No, el sentido de histórico es que reconocemos nuestros orígenes, valoramos el legado que nos dejaron los primeros cristianos y cómo la iglesia se ha ido enriqueciendo a través del proceso reflexivo, a través de las luchas, de los combates que ha tenido que enfrentar. Y esa es mi herencia, y esa es mi bandera. Ya a esto pertenezco yo, que hubo gente que derramó su sangre y dio su vida por Cristo, por el Evangelio. Por eso somos una iglesia histórica. ¿Ya? Una iglesia histórica. Hay iglesias que son histéricas, pero esas son otras. Nosotros no. ¿Ya? Entonces acá también tenemos, por ejemplo, ya en el 325, también el 381, lo que se llamó el símbolo niceno-constantinopolitano, donde tuvieron que luchar, porque también se estaba corriendo un riesgo serio. Estaban cristianos, gente dentro de la iglesia que no querían doctrina, querían puro amor. No querían doctrina, querían puro amor. Entonces dijeron, ¿y si Jesús no es Dios? No importa que no sea Dios, total nos amó y dio su vida por nosotros. Y se levantaron los religiosos recalcitrantes, legalistas, doctrinarios. Y dijeron, no podemos nosotros transar esa gran verdad. Jesucristo es Dios, porque si no es Dios no te salvó. ¿Pero qué importa? Les decían los semiarrianos, si no importa que no sea, ya dejémoslo así, ya es parecido a un Dios. Si la doctrina no es importante. No, dijeron, es importante, porque sobre eso se va a levantar esta iglesia y sobre la predica del Evangelio. Nuestro corazón realmente va a estar satisfecho cuando el que murió en la cruz haya dado completa satisfacción y eterna satisfacción y justicia por nosotros. Ellos tenían las cosas claritas y tuvieron que luchar, se derramó sangre. Mucha gente murió. Les voy a contar algo. ¿Cuántos vieron la película El Código Da Vinci? ¿Cuántos la vieron? Toda esa cuestión es pura mentira. O sea, ni el historiador más ateo, serio, va a ser capaz de confirmarte que el contenido de la película o del libro de Dan Brown es verdad. Es más, ¿saben ustedes que los cristianos ortodoxos eran minoría en este concilio? Eran minoría. Y una pequeña minoría, dirigida por el obispo Alejandro y por Atanasio, su discípulo, Atanasio, ellos siendo la minoría entre los arrianos y los semiarrianos que negaban la divinidad de Jesucristo, con Biblia en mano y con una lógica y clara exposición, dijeron, Cristo debe ser Dios. Y esto decía San Atanasio, solo un ser infinito puede pagar una deuda tan infinita. Si Cristo no es Dios, entonces no pagó mi deuda infinita y sigo debiendo. Tengo que seguir, pero Cristo hizo una obra eterna. Solo un ser eterno puede hacer una salvación eterna. Si Cristo no es Dios, no puede darte vida eterna. Porque para que alguien te dé vida eterna, ¿cómo tiene que ser? Eterno. Eterno. Cristo tenía que ser Dios. Entonces ellos, no es que, hermano, por favor, esta gente vivía el Evangelio. Sus huesos ardían del poder de Dios. Se derretían ante la cruz. No eran tipos cerrados, legalistas, obtusos, cuadrados, que andaban con definiciones conceptuales solamente en una ortodoxia en su cerebro. Su corazón también ardía y su vida práctica también era un ejemplo de que dependían de Cristo y del Señor. ¿Cómo nosotros podemos olvidar? Atanasio siguió peleando y saben, lo desterraron cerca de 5 veces, lo exiliaron, lo expulsaron, lo persiguieron, le imputaron falsas acusaciones falsas, como que era malo, que era adúltero, que era un maltratador de los cristianos en sus iglesias, porque él fue un obispo, Atanasio.
¿Saben lo que se llegó a decir en el mundo entero de Atanasio? Porque él luchó tanto contra... Porque mira, en este concilio se resolvió, dijo, ya, Atanasio tiene la razón, ya, Alejandro también, ya, Cristo es Dios, no nos calentemos la cabeza, no peleemos más, ya, Cristo es Dios. Pero la mayoría de los que estaban en ese concilio se fueron a sus iglesias y siguieron predicando que Cristo no era Dios. Es como cuando tú le decías al papá, ya, listo, ya, sí, te voy a hacer caso. ¿Ah? Y no le hacís caso. Eso hicieron la mayoría de los obispos cuando se juntaron. Pero Atanasio siguió luchando. Y sabes tú que luchó tanto que empezó a molestarle a tanta gente que conspiraron para echar, como a Calvino. ¿Ustedes saben que a Calvino el segundo año de su pastorado en Ginebra lo echaron? Por ser legalista, rígido y duro, entre comillas. ¿Sabían eso, no? Ya, ahora lo saben. Bueno, ¿han escuchado esa frase? Solo contra el mundo, aquí estoy yo. ¿Han escuchado esa frase? Solo contra el mundo. ¿La han escuchado o no? Esa frase nació por un cristiano, por Atanasio. Decían Athanasius contra mundum. Athanasius contra mundum. Porque todo el mundo, Atanasio está vuelto loco. Déjate de seguir anunciando la divinidad de Cristo. Si a nadie le interesa eso. Si podemos convivir como iglesia cristiana con que si Cristo es Dios, no es Dios, eso no es importante. ¿No les ha pasado a ustedes a veces que han tenido que enfrentarse a otros supuestos cristianos y dicen, ¿qué tanto con la predestinación? ¿Qué tanto con la cruz? Ya para con la cruz, quédate con el amor, déjate amar. ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué tanta doctrina? Porque nosotros sabemos que si sacamos la base bíblica de nuestra iglesia va a desaparecer y se va a transformar en un club o en cualquier lecera el día de mañana, el club del amor, el club de la buena onda. Hermanos, estos tipos tenían visión. Y esa es la otra razón por la cual nosotros somos confesionales. Somos confesionales porque nos identificamos con las luchas de los primeros padres de la iglesia. Somos confesionales porque somos el eco. De hecho, la palabra catecismo, ¿a cuánto le asusta la palabra catecismo? ¿Ah? A tu papá, catecismo. ¿Cierto? Cruz para el cielo. ¿Ya? Catecismo. Catecismo es una palabra griega que significa eco, repetir y ser otra voz. Cata eco, de ahí viene la palabra, cata eco. Cuando si nos metimos a un bosque y decimos, ¡hola! De nuevo, ¡hola! ¿Ah? De ahí viene la palabra catecismo. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos venían los maestros de la palabra y la gente tenía que ser un eco, repetir, aprender y volver a vivir el evangelio en sus vidas. Tenían que ser un eco. Por eso se llamaba catecismo. Nosotros somos un eco también. Por eso somos confesionales, chicos. Somos un eco de lo que los otros vivieron. Y aquí nosotros tenemos otra, por ejemplo, la confesión escocesa. Esta es muy linda, la confesión escocesa. Ahí está la cruz celta. ¿Quién me preguntó ayer por la cruz celta o antes de ayer? Tú, Pablito. ¿Ah? Ahí nosotros tenemos ya, imagínate, ya entramos a las confesiones protestantes. Esta confesión de mediados del siglo XVI, sí, a mediados del siglo XVI, es potente, pero no tuvo tanta proyección porque salieron otras mucho mejores. Sin embargo, habla, por ejemplo, de Hamilton, uno de los primeros mártires presbiterianos que fueron asesinados por confesar la verdad de la Escritura. Habla también de John Knox cuando fue esclavo y hay todo un claro simbolismo y una riqueza de nuestro pasado. El catecismo de Heidelberg. Ese es otro banderín del catecismo. ¿Cuántos de aquí tienen el catecismo de Heidelberg? ¿Ah? Es precioso. El catecismo de Heidelberg habla de nuestra miseria, de nuestro pecado, habla de la obediencia, pero todas confluyen en la raíz del evangelio. La segunda confesión helvética, mira, ese es otro banderín también. Si quieren yo les puedo mandar esta PPT a sus correos después, o se puede subir. Podríamos mandar a hacernos estos banderines, sería choro, mandar a hacernos estos banderines. Bueno, ustedes ven ahí si lo quieren como polera. ¿Quién? La Janet. Terminen primero la página web, que están ahí todos, ¿no?
Ya. La segunda confesión helvética, ¿ya? Y esto es que es oficial nuestro, la confesión de fe de Westminster, ¿ya? Esos son nuestros credos. Imagínate, esta confesión es de 1643 hasta 1648, cuando se terminó de aprobar y sancionar, y eso lo confesamos nosotros. Entonces, algunos dirán, pero pastor, ¿para qué tener confesiones si con la Biblia basta? Yo te voy a responder. Hay confesiones que son escritas, hay escritos, y hay iglesias que tienen confesiones y credos que no están escritos. Pero todas las iglesias tienen un credo y tienen una confesión. Todas las iglesias tienen un credo y una confesión. Por ejemplo, vivir naturalmente lo sobrenatural. ¿Ah? Ese es un credo. Eso es una confesión. ¿No está escrito? No, no está escrito en ninguna parte. Pero lo repiten y se lo creen. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque el gran argumento es que los credos y las confesiones no están en la Biblia. No, porque nos tienen la máxima autoridad de la Escritura. Ojo, todos nuestros credos y todas nuestras confesiones, todos nuestros credos y todas nuestras confesiones están bajo la autoridad de la Biblia. ¿Ya? La Biblia sigue siendo autoritaria. ¿Cuál es la función de los credos y las confesiones? Primero, son siervos de la palabra del Señor, y en segundo lugar, son una explicación de los postulados de nuestra fe, de lo que hemos creído, de lo que hemos reflexionado a través de los años y los hemos puesto por escrito. Mira, había una iglesia que tenía afuera un letrero que decía así: sin credos, solo Cristo. Sin confesiones, solo la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una confesión? Cuando dicen, no, es que yo no tengo credo, estás confesando un credo, no tener credos. Cuando dices, es que no, es que nosotros somos una iglesia sin confesiones, ya estás confesando algo. Lo que pasa es que hay confesiones largas y confesiones cortas. Entonces anoten esto, anoten. Hay confesiones escritas y hay confesiones no escritas. Hay confesiones largas y hay confesiones cortas. Hay confesiones elaboradas y profundas. Pero también hay confesiones improvisadas y muy básicas. Conclusión. Anoten esta conclusión. No existen las iglesias sin credos y sin confesiones. No existen las iglesias sin credos y sin confesiones. Por lo tanto, todos los cristianos son confesantes. Todos los cristianos son confesantes. Ok. ¿Por qué los credos? Aquí yo encontré algo de Hodge, Charles Hodge. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ya. ¿Entendieron el tema de los credos entonces? ¿Sí? Ya. ¿Por qué los credos? Uno, dice Hodge, para marcar, diseminar y preservar las adquisiciones alcanzadas en el conocimiento de la verdad cristiana por alguna rama de la iglesia en alguna crisis de su desenvolvimiento. La gran mayoría de las doctrinas que nosotros tenemos, y eso lo vamos a ver en la Biblia, obedecen a crisis que se generaron. Por ejemplo, lo que hablábamos delante, la divinidad de Cristo, posiciones que se asumen y hay que resolver a la luz de la Escritura. Entonces, casi todos los credos y confesiones que nosotros tenemos, o todos, nacen de alguna crisis a la luz de una posición no bíblica que había asumido alguna parte de la iglesia. Segundo,
para discernir entre la verdad y los malos comentarios de los falsos maestros y presentarla con integridad y debida proporción. Segundo, no solamente hay crisis, sino que efectivamente a veces tenemos falsos evangelistas, falsos maestros que están en la iglesia, Hermanos, el apóstol Pablo dijo, porque entre vosotros habrá lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y por eso nosotros debemos tener un buen manejo de nuestras confesiones y nuestros credos para no así caer en darle autoridad a falsos maestros que puedan entrar en la iglesia. Hermanos, cuidado con eso. Hoy día nosotros en el mundo, en la iglesia evangélica, tenemos muchos falsos maestros. Y ojo, y no estoy hablando de falsos maestros que son mormones, que son testigos de Jehová. No, esos ya no han podido entrar a la iglesia. Estoy hablando, muchas gracias, de falsos maestros que con otros tipos de doctrina están entrando sutilmente a la iglesia. Lo que nos predicaba, por ejemplo, Hugo ayer. Eres el campeón de Dios. Saca el campeón que está dentro de ti. Porque ahora vas a decretar y vas a atar y vas a desatar. No, hermanos, ¿quién le ha puesto freno a esa gente? Hoy día en las iglesias donde la gente se está perdiendo y por ejemplo, Spurgeon decía, llegará el día en que a las ovejas ya no se les va a dar pasto, sino que a las cabras se les va a entretener. Y hoy día muchas iglesias son un circo de entretención, un show. Cantar y cantar y cantar. Yo no estoy en contra de la adoración y la alabanza. Hoy cantamos y cantamos y adoramos y adoramos y adoramos. Y a la predicación, a la palabra se le da 5 minutos. Y nada más. Hubo alguien que llegó a decir, esta iglesia es para cristianos que han tenido mucha Biblia. Alguien dijo eso. Que esta iglesia, no, nosotros como presbiterianos, dijo, esta iglesia, decía un pastor, es para cristianos con demasiada Biblia en sus cabezas. Saquemos la Biblia de sus cabezas, en otras palabras. Cuidado. Si te van a sacar la Biblia, ¿qué quieren poner en tu cabeza? Y esa es la gran antítesis, hermanos. Y eso es lo que pasó en el huerto del Edén. Adán y Eva tenían una palabra de Dios, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y viene la serpiente y dice, ¿con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho, no comas? ¿No lo toques? Mentira, mentira. Hermano, estamos en una lucha seria. Estamos en una antítesis seria. Y esta lucha va a llegar hasta el final. Por eso la Escritura habla de los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Tercero, para servir de base de asociación eclesiástica a los que están acordes en trabajar juntamente en armonía. Por eso, ¿se acuerdan cuando fue ordenado Omar con Ricardo? ¿Se acuerdan cuando yo les pregunté dentro del pacto que firmaron? ¿Están de acuerdo con estas confesiones? Y juran ustedes de que el día de mañana, cuando ya no estén de acuerdo con alguno de los postulados de la Confesión de Fe y de los Catecismos Menor de Westminster, ¿lo van a informar a sus líderes? Porque las confesiones de fe también nos unen. Estamos unidos en este sentido. Y por eso, ahora pastor, cuando usted me dice, pastor, entonces un presbiteriano tiene que creer 100% la Confesión de Fe de Westminster, es lo ideal. Yo diría, no. Un presbiteriano, para hacerse miembro de una iglesia presbiteriana, no tiene por qué confesar 100% los estándares de fe de Westminster. Me basta con que sea un cristiano nacido de nuevo. Pero para ser líder, sí. Pero para ser líder, sí. Pero para dirigir a los jóvenes, sí. Pero para hacer clase en la escuela dominical, sí. Para ser diácono, sí. Y para ser anciano y para ser pastor, obviamente. Obviamente. Por eso nosotros debemos tener y profundizar y saber que estamos unidos, no solamente por el Espíritu Santo, que ha hecho una obra en nosotros, sino por la palabra y por las confesiones que tenemos, que nos unen. Y podemos tener un punto en común para dialogar. Y otro punto,
para usarlos como instrumentos en la gran obra de la instrucción popular o la instrucción para la gente. Es decir, y aquí, ¿dónde entran aquí? ¿Qué entran aquí, por ejemplo? En el cuarto punto, ¿qué entrarían? Los catecismos. El Catecismo Menor de Westminster, por ejemplo, ese es una herramienta súper potente. Pensé que tenía mis pañuelos echados acá encima. Son herramientas potentes, chicos. Somos una iglesia confesional por estas razones y por estos motivos. Pero volviendo a Hechos capítulo 15, imagínense si hubiésemos sido una iglesia, si en Hechos capítulo 15 se hubiese entendido que éramos solamente una comunidad cristiana donde había mucho amor y mutua aceptación entre unos y otros, dejándonos llevar por el poder del Espíritu Santo. Mira lo que nos dice Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fue grave, fue grave. ¿Qué había pasado? Nos encontramos en Antioquía, un lugar muy lejos de Jerusalén, como quien dijera Arica, Santiago, y llegaron misioneros de Jerusalén, maestros de Jerusalén, a la iglesia que estaba pastoreando Pablo con Bernabé. Y Pablo con Bernabé estaban hablando de las doctrinas de la gracia. Estaban hablando de que la salvación era solamente por gracia, por amor, por medio de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, aparecen estos reputados maestros enseñando en la iglesia, no. Para ser salvos se tienen que circuncidar y no pueden ser salvos. Dice. No pueden ser salvos. ¿Qué pasó ahí? A ver, rebajemos un poquitito, si la doctrina no es tan potente. Ya, lleguemos a una conclusión, veámoslo como lo asumimos. No, encontraron grave el tema. Y dice la Escritura que discutieron y tuvieron una contienda no pequeña con ellos. Hermanos, ¿te han acusado de intolerante? ¿De dogmático? ¿Te han acusado de cerrado? Bueno, aquí tenemos a un Pablo y un Bernabé cerrados. Aquí tenemos, estoy hablando entre comillas, un Pablo y un Bernabé intolerante. ¿Saben lo que pasaba, hermanos? Se estaba corriendo el grave riesgo de perder el Evangelio. Eso que tanto te predicamos nosotros, eso que tanto se les ha hablado a ustedes, no puede ser que ustedes no defiendan el Evangelio. No puede ser que ustedes, cuando escuchan cosas raras, no se paren y digan, a ver, momento, no es eso lo que dice la Biblia. Tú estás agregándole a la Escritura, estás agregándole a la cruz de Cristo. No puede ser. Fue tan grave el tema que fueron a Jerusalén, Pablo y Bernabé, y mira, dice la Escritura, a confrontar a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Yo creo que es grave, hermanos, lo que está pasando hoy día. Y tú no debes callarte. Y tú no debes guardar silencio frente a cómo se está manipulando hoy día la Escritura, cómo se está torciendo la Escritura. Es cosa de prender la tele y ver estos canales evangélicos y ver las sandeces de predicaciones y de basura que se enseña a través de estos supuestos apóstoles, de estos supuestos profetas, donde se predica cualquier cosa, menos arrepentimiento, menos salvación por fe. Vas a encontrar redención en prosperidad, en economía, en haciéndote rico, en haciendo ofrendas de pacto. Ya no es Cristo la meta. La meta tuya es ser rico, ser próspero. Así te quiere Dios. Mira lo que nos dice la Escritura, versículo 4. Vámonos al versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Con quiénes se juntaron cuando llega Pablo y Bernabé a Jerusalén? Desde Antioquía viajan a Jerusalén. ¿Y con quién tuvieron reunión? A ver, hermanos, ¿con quién? Con la iglesia
Los apóstoles de Cristo, los que estaban en Jerusalén, y los presbíteros, los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarde la ley de Moisés. Imagínense, hermano, tenemos en Jerusalén a Pedro, tenemos a Santiago y tenemos a Juan, apóstoles de Cristo, dirigiendo la iglesia, y ni siquiera se habían dado cuenta que en medio de su iglesia había una secta. Juan tenía una secta. Y por eso Pablo llega con Bernabé: a ver, ¿qué está pasando? Perdóname, Pedro, ¿a ti, quién te nombró apóstol? Juan, Jacob, a ver, no entiendo. ¿Están enseñándole ustedes a los nuevos convertidos? Porque estos fariseos dicen que habían creído. No estoy hablando que eran hijos del diablo, que eran apóstatas, eran fariseos que se habían convertido. Y habían formado una secta dentro de la iglesia. Y sí, dijeron: hay que circuncidarse, hay que cumplir la ley de Moisés. Siempre, hermanos, van a querer rebajar los méritos de Cristo. Siempre el orgullo humano, el ego humano va a querer arrogarse algo de gloria. El hombre siempre va a querer tener algo de participación y sentirse alguien, sentirse algo delante de Dios, pero sin los méritos de Cristo, con sus propios méritos. Sigamos leyendo. Versículo 7. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen la palabra del Evangelio. Imagínate, ellos dijeron: a ver, ¿esto se condice con el Evangelio? Mira, Pedro hizo un buen punto. Estableció la palabra del Evangelio para que la gente creyese y se arrepintiera de sus pecados. Toda iglesia, hermano, todo ministerio debe tener como centro, ¿qué cosa? Subraye eso: la palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio. ¿Qué es lo que te marca tu iglesia? ¿Qué es lo que debe marcar tu vida siempre? La palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio. Porque era la palabra del Evangelio la que estaba siendo atacada. Porque era la cruz de Cristo la que estaba siendo minada. Porque era la gloria de Cristo con su sacrificio en la cruz en lo que estaba siendo cuestionada. Estaban formando otro camino, otro alternativo, paralelo a Cristo, para alcanzar redención. Sigamos leyendo. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, mira la conclusión. Hermanos, leamos todo esto, todos juntos el versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y aquí quiero parar un poquitito. Toda falsa doctrina, toda enseñanza, por muy popular, por muy súper cachilupi que suene, por muy linda que suene, se va a transformar en un yugo. Mira lo que nos dice. A ver, versículo 10 en la NBI dice: ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Ese es el problema. ¿Por qué tenemos que defender la doctrina? Porque una falsa doctrina esclaviza a las personas. Les pone un yugo de culpa, de prejuicios, de complejo. Es más, y no solamente afecta a las personas, sino que tientan a Dios. He conocido tanta gente derrotada
porque han creído falsas doctrinas, que tienen que ser prósperos, que tienen que ser ricos, que tienen que ser a como de lugar exitosos, que tienen que ser los winners, que tienen que ser los funny, que tienen que ser los mejores, porque les enseñaron en su iglesia que si no eran prósperos, que si no eran ricos, que si no eran personas que hacían milagros, es porque estaban lejos del favor de Dios. Eso trae yugo, prisión a la gente, vergüenza, y los hacen vivir incluso vidas hipócritas. Tienen que aprender a aparentar, tienen que aprender a tratar de demostrar que son felices, que son personas libres, cuando el Evangelio es todo lo contrario, no te hace aparentar. Cada día en el Evangelio nosotros venimos ante el Señor y decimos: Señor, lo único que me hace libre es tu gracia. Lo único que me hace libre es tu sacrificio. Lo único que me hace acepto es tu sacrificio. Por eso llegaron a la conclusión, versículo 11, todos juntos leamos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Mira la conclusión. Antes creemos, todos lean conmigo, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Cómo seremos salvos? ¿Cómo seremos salvos? ¿Cómo seremos salvos? Por la gracia, sola gratia de Jesús, solo Cristo, seremos salvos. Una falsa doctrina, a eso puede conllevar tentar a Dios. Tentar a Dios. Provocarlo a ira. Tentar a Dios como Caín. Acéptame por todos estos frutos que yo sembré, que yo coseché, que yo trabajé con mis manos, que yo provoqué. Acéptame. Ese es el evangelio de obras. Acéptame por lo que he hecho. Acéptame por lo que he logrado. Acéptame por la circuncisión. Acéptame por los ritos que he cumplido. Acéptame por las buenas obras porque he cumplido la ley. Acéptame. Tentamos a Dios. Y no solamente tentamos a Dios, sino que la gente tiene cargas en su vida. Yo te voy a hacer una pregunta. Si estás viviendo una vida de hipocresía hoy día, si hoy día estás viviendo que eres un cristiano aparente, es porque no conoces la gracia del Señor. Si para ti servir a Dios es pesado y es aburrido y es cargoso, si para ti ir a la iglesia es pesado, es aburrido, es cargoso, si sientes que el evangelio es un peso, que Cristo es un peso, es porque a lo mejor estás viviendo y creyendo otra doctrina. Y lo peor de todo, estás tentando a Dios. Y hoy día Pedro te dice: tu salvación es por gracia. Ven a Cristo. Confía a Él tus pecados. Confía a Él tu vida de mentira, tu vida de hipocresía. Ven a descansar en sus méritos. No tapes más. No ocultes más. El legalismo genera una religión de hipócritas, de falsos, de mentirosos, de gente que vive bajo yugo, de gente que vive esclava de su propia ley y de la apariencia. Sin embargo, vámonos al otro sola, la sola escritura. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Imagínate en este debate. ¿Sí? Todos hablaron, Pedro habló, contaron, llegaron a acuerdos, a resoluciones. Sin embargo, Jacobo va y dice, como está escrito. La escritura, hermano. Por eso, en todas nuestras confesiones, todos nuestros credos, todas nuestras declaraciones de fe, tienen su base en la escritura. Y ellos, para resolver este tema, fueron a la Biblia,
Fueron a la Escritura, averiguaron, consultaron, apelaron a ella como norma autoritaria para resolver este conflicto, esta crisis que estaba sucediendo en la iglesia. Verso 19. Ya ahí se cita toda la Escritura, que no tengo tiempo para seguirlo desarrollando. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierte a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sino que ¿qué se solicitó después de ese acuerdo? Que se les escriba. Ellos, escúchenme, cuando se vieron, lo que hicieron todas estas personas, estos hermanos que participaron de estos credos y de estas confesiones, hicieron lo mismo. Cuando los primeros cristianos tuvieron que luchar contra el gnosticismo, contra el hedionismo, contra las herejías que estaban dentro de la iglesia en el siglo I, II, III y parte del siglo IV, escribieron un credo y mandaron ese credo a todas partes para no cometer los mismos errores. Cuando se estaba debatiendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, llegaron a una conclusión, fueron a la palabra, escribieron un credo, mandaron ese credo para no volver a caer en esa herejía. Cuando se estaba debatiendo respecto de la humanidad de Cristo, porque había otros que decían que Cristo era Dios, pero que no era hombre, el Concilio de Calcedonia 451, se juntaron, escribieron, mandaron el Concilio de Calcedonia. Durante la Reforma Protestante, Lutero y todos los reformadores se juntaron, detectaron las herejías, escribieron y mandaron las confesiones y los credos. Ellos también hicieron lo mismo. El valor de escribir nos enseña que las confesiones y los credos nos ayudan a no cometer los mismos errores del pasado. Por eso somos una iglesia confesional, por eso somos una iglesia credal, por eso somos una iglesia histórica, porque aprendemos del pasado, no cometemos los mismos errores, no volvemos no somos como alguien dijo que el ser humano es el único animal que cae en el mismo hoyo 2 veces. La gran mayoría de las herejías que hoy día vemos en las iglesias evangélicas son herejías que nacieron en los primeros siglos de la era cristiana. Me ha tocado debatir con creyentes que han negado la divinidad de Cristo, otros que niegan la humanidad, otros que niegan la autoridad de la palabra. ¿Quieres encontrar un caldo de cultivo de herejías tras herejías, blasfemias tras blasfemias? Ándate a un congreso apostólico y profético. Ese es un excelente laboratorio para detectar todas las herejías habidas y por haber. Vaya a meterse a un congreso apostólico y profético. Te vas a encontrar con agnósticos, con evionitas, con semi-arrianos. Te vas a encontrar con alogistas. Te vas a encontrar con pelagianos a como dé lugar. Te vas a encontrar pero una variopinta gama de herejías. ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron de sus muertos. Se olvidaron de su pasado y están redescubriendo ahora recién. Quieren descubrir la panacea, algunas verdades, y no se dan cuenta que se están metiendo en cueva de lobos y de ladrones. Mira lo que nos dice el verso 22 para ir terminando. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, de vuelta, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Lea conmigo verso 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Amén. Ahí dijeron, ahí despertaron algunos de ustedes. Salud, dijeron. Hermanos,
Yo les pido que por favor reflexionemos. ¿Cuántos de ustedes era del discurso de Cristo sí, doctrina no? Honestamente, ¿cuántos de ustedes era de ese discurso? Amos, puro amos. No importa la doctrina. ¿Cuántos han escuchado esto? La doctrina divide. ¿Han escuchado eso? La doctrina divide. La doctrina mata. Ahora, todo va a depender cómo se presente la doctrina. Yo creo que debe ser con amor, pero debemos ser fieles. Y se escribió a todas las iglesias este acuerdo, esta confesión de que por gracia somos salvos. Ya tenemos los primeros reformadores en Pedro, en Pablo, el evangelio bendito de Cristo, sola gracia, solo Cristo, solo Christus, sola escritura. Y mira lo que escribieron. Mira lo que nos dice el verso 24. Por cuanto, así partió la carta, o la confesión. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. No solamente un falso evangelio pone un yugo, tienta a Dios, sino que inquieta a la iglesia, perturba las almas, perturban los corazones. No hay paz, porque no están ya caminando alrededor del príncipe de paz, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha aceptado de una vez y para siempre. Y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Mira, se encargaron de mandarles la carta, leerles la carta y también de palabra, maestros, es decir, personas que expliquen bien, interpretando lo que mandaron, lo que se escribió, para que esas iglesias estén en paz, para que esas iglesias vuelvan a la gracia, para que esa iglesia vuelva a la plenitud del evangelio. Mira, porque verso 28, parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, y habiendo leído la cual, mira lo que dice el verso 31, ¿cómo recibió la iglesia esto? Se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aleluya. ¿Saben? Marquen este capítulo en Hechos capítulo 15. Yo te voy a decir por qué. A Hechos capítulo 15 se le llama el primer concilio de Jerusalén. Pongan eso. El primer concilio en Jerusalén. La primera vez que se reúne toda la iglesia universal o católica, eso significa católico, universal. Todas las iglesias se reúnen a debatir este tema. Bueno, ¿cómo somos salvos? ¿Por obras o por gracia? ¿Nos circuncidamos, cumplimos la ley de Moisés o descansamos en los méritos de Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Apelamos a la palabra o lo que nos dicen esos falsos maestros fariseos que están dentro de la iglesia? ¿Saben lo que pasaba? Yo les voy a decir algo súper grave, porque estamos frente a un hecho potentísimo, por eso yo les dije que lo grabaran, que lo marcaran. Este fue el intento de Satanás por judaizar la iglesia cristiana. Y estuvimos aquí, en este evento histórico, a punto de dejar de ser cristianos, para transformarnos en una secta judía, semicristiana, legalista, religiosa, y tal vez hubiésemos desaparecido unos pocos años después. Este fue un golpe a la cátedra, donde de una vez por todas la fe cristiana se separó del judaísmo. De una vez por todas
donde la iglesia de Cristo se paró sin ayuda, sin muleta, ni del judaísmo, ni de sectas pseudocristianas ni extrañas. Se pararon sobre la palabra, sobre el sacrificio de Cristo y sobre el evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Esta vez fue. Y esto no ocurrió una vez. Ocurrió con el credo apostólico, ocurrió en el concilio de Nicea, ocurrió en Calcedonia, y así en Orange, ocurrió con el catecismo de Heidelberg, ocurrió con la confesión helvética, ocurrió con la confesión de fe de Westminster, y ocurre cada vez que ustedes se juntan en torno a la palabra a investigar, a ver si efectivamente lo que se está predicando y se está enseñando es la confesión que nuestros hermanos que derramaron su sangre y dieron su vida por Cristo, por la verdad. Yo te voy a decir algo, aunque seas el último, aunque yo haya apostatado de la fe el día de mañana, aunque todos y te quedas tú solo, esta es la mejor compañía y la herramienta más poderosa que podemos tener para transformar el mundo. La gracia de Cristo. Por eso somos una iglesia confesional, somos una iglesia credal, somos una iglesia histórica, somos presbiterianos, somos los hijos del pacto, somos el pueblo del libro. Así se nos decía, el pueblo del libro de la palabra de Cristo Jesús. Amén. 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 Oremos, hermanos. Se te puede comparar.